Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Octavo coloquio de formas narrativas de la tradición oral en México se llevó a cabo aquí en el Colegio de San Luis del 18 al 20 de octubre. Vamos a platicar con los protagonistas de este encuentro en donde diversos especialistas de varias partes de México y de otros países se han dado cita para recuperar el análisis, el estudio de cuentos, leyendas, coplas, corridos y otras formas de tradición oral que, bueno, pues se están analizando bajo un concepto interesante: bendecir, maldecir y aconsejar. Bienvenidos, comenzamos. El programa de estudios literarios del Colegio de San Luis realizó el octavo coloquio Formas narrativas de la literatura de tradición oral de México. Bendecir, maldecir y aconsejar. Del 18 al 20 de octubre, coordinado por la doctora Mercedes Zavala y egresadas del Colsan. En esta edición se contó con la participación de especialistas de diversas instituciones internacionales como The Ohio State University, la Universidad Nebrija, San Diego State University, entre otras. El evento se organizó en 6 mesas de trabajo, donde se presentaron distintos temas relacionados con la literatura de tradición oral, tales como maldiciones sagradas y destinos truncados, animales consejeros en cuentos maravillosos de la tradición oral de México, fórmulas para cazar brujas en leyendas mexicanas, entre otros temas. Durante el evento, el doctor Juan Verdeja destacó la contribución de este coloquio, al igual que el trabajo en la línea de estudios sobre literatura tradicional y popular del ámbito hispánico en la formación y diálogo de especialistas de alto nivel. También se rindió homenaje a Aurelio González, con el título El arte de hacer escuela, memorias y palabras, en reconocimiento a su papel fundamental en la creación del coloquio. Conoce nuestras próximas actividades siguiéndonos en redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Lo recibimos hoy aquí en el Colegio de San Luis porque, bueno, pues estamos siendo sede de un evento de literatura muy interesante y que la verdad ha congregado a diversos especialistas de otras instituciones, de nuestros egresados y, bueno, pues que han estado debatiendo, reflexionando, compartiendo sus proyectos de investigación y de esta forma pues enriqueciendo esos estudios literarios que sin duda le dan un toque especial al evento que hoy les queremos compartir. Y bueno, pues esto se llevó a cabo acá en el Colegio de San Luis del 18 al 20 de octubre de este 2023 y lleva por nombre el octavo coloquio Bendecir, maldecir y aconsejar. Es un coloquio que aborda las formas narrativas de la literatura de tradición oral en México y, como le decía, pues se han dado cita de los más importantes especialistas de diversas instituciones aquí en nuestro país. Y bueno, pues vamos a platicar justo con una de las organizadoras, a quien damos la bienvenida en este primer bloque. Y ella es la doctora Alejandra Camacho, a quien agradecemos mucho que nos esté acompañando. Ale, muchas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, pues ella es egresada de la maestría del Colegio de San Luis, precisamente de estos estudios que se realizan en materia de literatura. Hizo su doctorado posteriormente en el Colegio de México y, bueno, pues ahora se ha involucrado en la organización de este evento que encabeza, por supuesto, la doctora Mercedes Zavala, investigadora del programa de estudios literarios acá en el Colsan. Y bueno, platícanos, Ale, primero que nada, ¿por qué se llama Bendecir, maldecir y aconsejar este octavo coloquio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, cada 2 años se realiza este congreso, este coloquio, y cada uno de estos encuentros se busca alguna temática para trabajar los textos literarios, y la temática de este año fue justamente las acciones de bendecir, maldecir o aconsejar, o la maldición como tal o la bendición como tal, que pues son temas y acciones que existen dentro de diferentes géneros literarios, como lo hemos estado viendo a lo largo del coloquio.
Este octavo coloquio, efectivamente, desde hace casi 16 años se lleva a cabo y, bueno, pues tienen entre los objetivos el revisar todas estas formas narrativas, particularmente de la tradición oral. ¿Hay algún siglo, digamos, en donde de manera más frecuente se hayan generado este tipo de materiales orales? Bueno, nosotros realizamos lo que denominamos trabajo de campo, que es salir a recopilar estas leyendas, estos cuentos. Entonces es una labor de recopilación que se realiza, que realizamos aquí en el colegio, que quienes nos dedicamos a la literatura tradicional salimos a campo a recopilar. Sin embargo, por supuesto que en documentos inquisitoriales, por ejemplo, o en crónicas también, en algunos documentos novohispanos, podemos encontrar rasgos de oralidad, quizás no propiamente géneros de la tradición oral, pero sí algunos rasgos de oralidad que nos pueden estar hablando de algunas leyendas o que inclusive recitar algunos conjuros. Entonces, bueno, forman parte de los géneros literarios, pero actualmente pues el colegio ya tenemos un acervo bastante amplio de textos recopilados por las generaciones que han pasado en la maestría y el doctorado. Entonces, actualmente tenemos un corpus muy amplio de géneros literarios, no solo de San Luis, ¿no? Yo hice recopilación en Michoacán, tenemos compañeros que hicieron recopilación en Puebla, en diferentes zonas de aquí de San Luis Potosí. Entonces, bueno, textos de literatura tradicional actual tenemos bastante y sobre todo aquí en el Colsan. Cuéntanos un poco cuáles son esos textos precisamente de literatura tradicional, cómo se distinguen de otro que no sea de ese tipo, que no se le clasifique como tal, para que la gente lo entienda un poquito más en su entorno, que son los cuentos, las leyendas. Claro, tenemos cuentos, leyendas, corridos, coplas, inclusive los juegos de manos, las rondas infantiles, algunas historias que se les llama romances, que serían algo así como los abuelos del corrido, que también es un género que nos está narrando una historia, pero la está también es versificada. Encontramos también lo que son las topadas, que forman parte también de la cultura tradicional y que además pues contienen un texto en décimas que también se puede analizar desde la literatura, ¿no? El hecho literario es el que trabajamos. ¿Por qué dedicar tanto? Yo los veo súper comprometidos con estos estudios. ¿Qué le aporta a la sociedad? ¿Por qué es importante? Cuéntanos un poco sobre eso, de por qué dedicar estas investigaciones de los estudios literarios a recuperar información, textos, materiales que quizá vieron su esplendor en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. ¿Cuál es la importancia de realizar este tipo de estudios? Bueno, creo que lo primero que tenemos que reflexionar o en lo que tendríamos que reparar es que como justamente continúan vigentes, pues nos dicen que siguen siendo significativos para la comunidad que los enuncia. Por lo tanto, las leyendas, por ejemplo, pues van a responder a un sistema de valores comunitarios que las vuelve vigentes constantemente, ¿no? O sea, tenemos algunas leyendas en las que nos dicen que si vamos a andar en la noche y vamos a andar en un estado un tanto alterado, pues bueno, se nos puede aparecer alguna entidad sobrenatural y justamente la idea de la leyenda pues tiene que ver con un fin pues sí ejemplarizante, ¿no? O sea, si andas por las noches, se te puede aparecer una mujer de blanco y te puede perder por ahí. O si andas de maldiciente e invocas a algún ser sobrenatural, pues se te puede aparecer. Entonces, hay una vigencia alrededor de estos textos literarios, inclusive con el cuento, que pareciera que es muy alejado, que ocurre en un lugar lejano, en el que nadie conoce. Pues bueno, al final va a haber quizás algún tipo de lección. Sin embargo, por ejemplo, con el cuento, pues también forma parte de nuestra necesidad de fantasía humana que tenemos, que es entretenernos, ¿no? Entonces hay
hay textos literarios que sí son solo por divertimento, como los chistes, como las charras, como estos cuentecillos que son como anecdóticos y que bueno, finalmente tienen una finalidad jocosa, ¿no? Y hacernos pasar un buen rato también. Yo creo que esa es una gran finalidad de los textos literarios. Retratan como un momento específico, ¿no? Y cómo vive la sociedad, qué le importa, qué censura, qué valores están vigentes, digamos, en esos momentos. Claro. Tenemos una participación tuya dentro del coloquio. Cuéntanos de qué fue tu tema. Este coloquio, les recuerdo, se llevó a cabo del 18 al 20 de octubre y bueno, pues doctora Alejandra Camacho estuvo en este grupo de coorganizadores. Cuéntanos. Bueno, la participación es al final, la tuve al final y pues digamos que retomo cuentos maravillosos en los que los consejos que se dan no son pues digamos que no son buenos consejos, al contrario, por mal aconsejarse, pues hay algunas consecuencias y también me interesó destacar esta idea de la forma en la que se puede solicitar una bendición o una gracia, que es por medio de una pequeña cancioncilla. Y al final, en realidad, pues bueno, estos temas son un pretexto para seguir analizando nuestros textos literarios que provienen de la oralidad. Y lo que es muy interesante de estos géneros es que se entrecruzan. Aunque yo esté hablando de un cuento maravilloso, pues está inserta una pequeña cancioncilla dentro del cuento. Por lo tanto, estamos viendo un entrecruce de géneros, de la prosa y de la lírica, que pues nos habla de que estamos ante una literatura viva, que al habitar en la memoria, con lo buena o mala memoria que se pueda tener, pues va a haber un aporte o va a haber alguna omisión, pero pues eso nos habla precisamente de qué tan cercana es esta literatura, que todos tenemos un acervo. Tú te has de saber un refrán, has recordar alguna anécdota que te contaba tu abuela, tus padres, todos tenemos un acervo literario, y lo importante de estos encuentros también es reconocer que estos acervos habitan en la memoria de todos y todos siempre vamos a tener algo que aportar a esta literatura, ¿no? Por eso es tan vigente. Ahora que dices que todos tenemos algo que recordar, efectivamente, ¿no? A mí lo que me llamaba mucho la atención eran los cantos que hacían en las posadas en Matehuala, en las fiestas en casa de la abuela, porque son cantos que no los oías en las posadas de aquí de San Luis, por ejemplo, ¿no? Entonces eran especiales, hasta con un tono, un ritmo distinto, parecían a veces hasta más un lamento, pero que bueno, con el tiempo te vas acostumbrando y que entiendes ahora que bueno, son parte de esa tradición oral de ese lugar específico y que seguramente han trascendido pues un siglo o 2 siglos o más, ¿no? Quizá. Claro. Sí, y además es, ahora que lo mencionas y tomando el ejemplo, pues bueno, finalmente una celebración o una conmemoración como estas en las comunidades, pues aglutinan todo un imaginario, toda la cultura tradicional que expresa no solamente en danzas o en cantos, sino que bueno, ahí dentro de estas pequeñas coplas o villancicos o rezos, pues también hay literatura, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí la riqueza de rescatarlo. Doctora Alejandra Camacho, muchas gracias por habernos acompañado en este primer bloque. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con más invitados en el marco de este 8º coloquio de formas narrativas de la literatura de tradición oral en México, denominado Bendecir, Maldecir y Aconsejar. Ya nos irán platicando los invitados un poco más detalles de este nombre. Gracias. Bien, continuamos en este segundo bloque porque tenemos más invitados de quienes están asistiendo a este 8º coloquio que organiza el programa de estudios literarios y que ha congregado a diversos especialistas de otras instituciones y bueno, viene gente del Colegio de México, de la Universidad Veracruzana y hoy tenemos el privilegio de platicar con el doctor Rodrigo Bazán, quien ha estado presente en los 8 coloquios anteriores y que bueno, pues seguramente tendrá ahí una opinión y una perspectiva muy específica de qué han aportado, de qué
qué experiencias han tenido y de por qué es importante seguir realizando cada 2 años este encuentro entre especialistas en torno a la literatura de tradición oral. Así que saludamos y agradecemos que esté con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, doctor Rodrigo Bazán, platícanos, él viene de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ya decíamos que has estado presente en los anteriores coloquios. ¿Cuál es la importancia? Desde 2008. ¿Cuál es la importancia de seguir haciéndolos? ¿Con qué se encuentran? ¿Qué le aportan a los estudios literarios? Yo creo que es un espacio bien importante y bien generoso del Colegio de San Luis. O sea, el coloquio se sostiene porque el colegio lo promueve y lo apoya, ¿no? Y lo ha apoyado ya en 8 ocasiones. Son 16 años por ahí, del 2008 para acá, 15, 16, trabajando juntos. En un primer momento era un grupo mucho más pequeño de gente del área, porque además tampoco es un área que se cuide suficientemente, creo yo. Y bueno, por un lado ha crecido. El día de hoy participa un montón de colegas que fueron estudiantes de nuestros, tesistas nuestros, del programa de aquí y de otros programas en otras instituciones. Y lo que es importante es que, por cómo está planteado el coloquio, no se presentan trabajos de lo que a cada quien se le ocurra. Siempre se plantea una temática en torno a la cual se tejen las investigaciones y eso le da solidez. Tratamos de atender un solo asunto desde muchas perspectivas y con ejemplos muy diferentes, pero tratando de ahondar en parcelas específicas cada vez, ¿no? Entonces creo que es un espacio bien, bien valioso. Por lo menos en esos sentidos, así como para empezar, ¿no? Bendecir, maldecir y aconsejar. Es el tema de este año 2023. Edición, sí. Cuéntanos qué has escuchado, si vas a tener una participación en torno a esto Sí, y por qué es importante dirigirlo hacia acá, a bendiciones, maldiciones y aconsejar. Yo estuve en la primera mesa, presenté un análisis del corrido del hijo desobediente. No sé si lo identificas. Sí. Ok. Y he escuchado trabajos sobre otra serie de cosas. Ahora mismo estaban unos colegas hablando de leyendas con bendiciones. A ver, el ejemplo de este año yo creo que es bueno. Se maldice en corridos, en leyendas, en cuentos, ¿no? Entonces no es un problema de en qué tipo de narración oral está, sino de cómo funciona y cómo vivimos el trato de unos a otros cuando alguien te desea un mal, por ejemplo, ¿no? Cómo se representa el mal deseo en la cultura y en la tradición oral del país. O la bendición o el consejo, ¿no? En ese sentido. Pero en otros años discutíamos la suerte. Y entonces, ¿qué quiere decir la suerte para la cultura mexicana? Cuando las cosas son un logro de la persona y cuando es, lo puedo hacer por suerte. En esta ocasión yo hablaba de Rosita Alvírez, que yo lo que trabajo en general es corrido, pues. ¿El corrido es un género solo del norte o está en todo el país? Bueno, eso, por ejemplo, ayer discutíamos si el corrido es uno o son los corridos mexicanos, porque en cada región se hace de un modo distinto, o si hay canciones que parecen corridos y corridos que parecen canciones, y eso también es muy enriquecedor de los coloquios, ¿no? La posibilidad de cuestionar lo que creemos y lo que enseñamos, y de ver si estamos trabajando de la mejor manera o se pueden apretar cosas en las teorías. Eso es importante, creo yo. Y bueno, lo que te decía es que en otras ocasiones, por ejemplo, hablábamos de la suerte, yo hablaba de Rosita Alvírez, hay una estrofa que dice que la noche que la mataron Rosita estaba de suerte, de 3 tiros que le dieron solo uno era de muerte, que es un supuesto chiste con un humor muy oscuro. Entonces también preguntarnos por qué cantamos estas cosas, qué estamos queriendo decir. Ahí se refleja mucho qué valores están vigentes en ese momento histórico determinado, o qué más nos reflejan ese tipo de materiales que ustedes están analizando. En ese momento histórico y el día de hoy, porque son cosas que se siguen cantando, no es como letra muerta, o sea, son cosas que siguen circulando y con las que convivimos. Y eso nos forma cierta visión de mundo, ¿no? Si tú cantas canciones que todo el tiempo minimizan el problema del feminicidio, por ejemplo, acabas creyendo que de veras es un problema que se puede ignorar.
Y parte de lo que estamos buscando es como visibilizar cosas que solemos querer pasar por encima rápido y no hacerles como mucho caso, ¿no? Ese también es un sentido importante del trabajo que hacemos. Y decías que estuviste en la primera mesa, ¿nos puedes recordar otra vez cuál fue tu tema? El de este ahora. El de este de coloquio. El hijo desobediente. El hijo desobediente. Sí. ¿Qué se reflexionó en torno a esto? ¿Qué fue lo que propusiste? ¿Se discutió en particular algún aspecto? Acabamos de hacer una discusión como larga de si es un corrido o si es una canción medio acorridada. ¿Qué es un corrido entonces? Normalmente los corridos son... Un corrido tendría que ser un canto que narra una historia en orden, ¿no? ¿En orden cronológico? En orden cronológico, todas las acciones van una detrás de otra, todo es consecuencia de lo anterior, ¿no? Vas del 1 al 2, se acabó. El que yo estaba analizando tiene muchas estrofas, no todas las versiones tienen el mismo número de estrofas, las estrofas se desordenan, y eso es más de la canción lírica mexicana, de la canción de coplas. Entonces de pronto era como raro no saber dónde poner esta pieza, si va en un cajón o en el otro, o por qué es tan distinta a otros corridos que sí empiezan por decir año de 1900, Rosita Elvira murió en Saltillo, ¿no? Y acaba con Rosita muerta, ¡pum! Acá no. Entonces acabamos con una discusión muy rica, creo, sobre el corrido y sus condiciones para ser corrido. ¿Qué otros temas se han abordado a lo largo de estos 8 coloquios? La suerte, ya nos decías. La suerte, los personajes, ahora bendecir y maldecir. Hablábamos en un primer momento de los géneros mismos, del el romance, el corrido, la leyenda. En algún otro momento se habló de tipos de personaje, como la adúltera, por ejemplo. Tenemos una serie de canciones y romances con adulterio, ¿no? ¿Cómo se caracteriza un personaje dependiendo de lo que hace en su historia? Y me están faltando temas, pero bueno. Pero bueno, en términos generales lo que quería era más o menos preguntarte cuál es, digamos, la aportación después de este análisis, de esta reflexión, de estas discusiones que hacen desde la mirada de diferentes perspectivas, porque no es lo mismo a lo mejor alguien que estudia los corridos a quien estudia las coplas o las leyendas. Si tuvieras que decir algunos aspectos que hayan concluido o que hayan aportado en términos generales estos análisis, ¿qué dirías? ¿Nos retratan estos problemas de la sociedad o situaciones sociales en general? Retratan cómo entendemos el mundo. O sea, hay una parte que tiene que ver con cómo entendemos el mundo en muchos sentidos. Ahora hablaban de leyendas en las que la salud se logra yendo a que bendigan al niño enfermo en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que sigue ocurriendo. Buscamos soluciones como esa, ¿no? ¿Y que lo revisaron en qué? ¿Hace un siglo, 2 siglos? No, es que a ver, es una literatura viva, es literatura que la gente cuenta el día de hoy. Son cuentos, leyendas, mitos, canciones que la gente sigue cantando. Esto no es cultura histórica en el sentido de que ya no está la gente que vive así las cosas. Son gente con la que se trabaja en investigación de campo el día de hoy y que se sigue explicando cosas porque le echaron la maldición a la abuela y por eso se secó la milpa. Y yo creo que es importante, por un lado, que conozcamos esto y por el otro, y eso es como más teórico, pero es importante, que la gente que se sigue acercando a estos temas tenga como un marco de referencia que hemos ido construyendo a lo largo de estos años, ¿no? A nosotros nadie nos echó la mano, digamos, porque no había tanto que leer y nosotros hemos ido generando esa literatura teórica para los que se quedan seguido acercando. Sí. Finalmente, en menos de un minuto que nos queda, ¿cuál dirías que es la principal aportación de este tipo de encuentros, de este tipo de coloquios como el que ahora se ha llevado a cabo acá en el Colegio de San Luis? Yo creo que el coloquio Formas Narrativas de la Tradición Oral en México ha generado una comunidad de investigación fuerte, que es una comunidad de investigación internacional, que es una comunidad de investigación
polimorfa, que analiza muchas formas distintas de narración con perspectivas diferentes. Entonces, es un núcleo de investigación bien importante para el país y para la literatura de tradición oral panhispánica, ¿no? Entonces, estoy muy honrado de seguir siendo parte de esto y muy agradecido de haber participado en las 8 emisiones. Desde el coloquio 1 hasta hoy, 2023. Hasta el día de hoy y los que sigan. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Gracias Bazán. a ustedes. Bueno, pues damos una pausa y regresamos para seguir charlando con más invitados que se han dado cita aquí en el Colegio de San Luis, que nos están visitando en el marco de este 8º coloquio de formas narrativas de la literatura de tradición oral en México, Bendecir, Maldecir y Aconsejar. Continuamos. El Colegio de San Luis, a través de Casa Colsan Gilitla Ixba, realizó el evento La Huasteca Potosina y el regreso de sus muertos, el 2 y 3 de noviembre en Tamazunchale y Gilitla. En esta celebración existieron distintas actividades como exposiciones fotográficas, charlas, música y danza tradicional, además de una entrega de reconocimientos hacia los artesanos de la comunidad de Chapulhuacanito en Tamazunchale por su trabajo en la elaboración de máscaras que se utilizan en las festividades de Xantoli. Esto último con el objetivo de reconocer el trabajo de los artesanos y salvaguardar una de las tradiciones más importantes de las festividades del Día de Muertos. Las máscaras de cada barrio tienen su propio sello. Tanto las rosas con negro del barrio de San José y del barrio de Pixtello, como las blancas con negro del barrio de La Cruz. Durante el evento, el presidente del Colsan destacó el papel de los 3 barrios que han mantenido vigente a nivel nacional la elaboración de máscaras, una de las tradiciones más importantes en el marco del Xantoli. Síguenos en redes sociales para enterarte de nuestros próximos eventos. Bien, continuamos esta charla con los invitados que han estado asistiendo acá en el 8º coloquio de formas narrativas de la literatura de tradición oral en México, que se han dado cita aquí en el Colegio de San Luis del 18 al 20 de octubre y que estuvieron, bueno, pues enriqueciendo la discusión. El coloquio de este año lleva por nombre Bendecir, Maldecir y Aconsejar. Y hoy recibimos en esta charla a Dagoberto López Castro. Él es estudiante del doctorado aquí en el Colegio de San Luis, justo en estos temas de análisis de literatura, de estudios literarios, y bueno, pues él tiene como tema literatura de tradición oral en la región mixteca, porque él es precisamente de esas hermosísimas sierras de Oaxaca, y bueno, pues ya le estaremos preguntando sobre eso. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a usted. A ver, platícanos, Dagoberto, ¿cuál es el tema de esta tradición oral en la región mixteca? ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿Qué has encontrado? Sí, claro que sí. Bueno, primero comentarte que la Mixteca se divide en 3 regiones, que es la Mixteca Alta, la Mixteca Baja y la Mixteca de la Costa, de donde yo soy. ¿Y tú solo te dedicas a la Mixteca de la Costa, sí, digamos? Solo me dedico a recopilar o a hacer trabajo de campo en la región de la Costa, donde recopilo textos de tradición oral, o sea, textos tradicionales que son cuentos, leyendas, corridos, relatos míticos, pero en lengua nativa, en este caso que es el mixteco o tunzavi, como también se conoce, en lengua propia. Entonces, ¿tú eres hablante? Sí, yo soy hablante de la lengua tunzavi o mixteco, o mixteco, como también se le llama. Entonces, lo que hago es, pues, entrevistarme con los transmisores o con los informantes, como también se les llama, y ellos me cuentan, ¿no? Ya sea un cuento, una leyenda, y yo voy pues grabando con una grabadora o video, depende, ¿no? Depende de cómo se sienta también el transmisor, ¿no? ¿Qué tan cómodo se sienta con el aparatito? Porque muchas veces también se cohíben. Es más, cuando traté de tomar una foto a una señora me dijo, no, ¿para qué me quieres tomar foto? Se puede perder mi espíritu. Entonces, todavía en esa región,
se conserva mucho, muchas de las tradiciones de raigambre prehispánica, digamos. Entonces, es una zona de poco, digamos, que muy pocos investigadores se han acercado por lo mismo, porque me imagino que es por la distancia, me imagino que es por la dificultad quizá también del idioma, ¿no? Del idioma, porque muchos investigadores no dominan la lengua o alguna lengua nativa, ¿Y te ha abierto ¿no? la puerta el hecho de que tú seas hablante del idioma? Pues... ¿O es la misma resistencia para que pueda haber encontrado cualquier otro investigador? Supongo que te ven un poco más cercano, ¿no? Bueno, sí. Bueno, es también como arma de doble filo, ¿no? Porque cuando hago mis entrevistas, pues como casi no estoy en la comunidad, pues estoy más en San Luis o estoy en Morelia, porque ahí hice mi maestría. Entonces, cuando voy a hacer mi trabajo de campo, luego las personas pues se emocionan y me preguntan cosas, ¿no? Entonces, de entrevistador soy el entrevistado. Entonces, hay también, hay formas, hay métodos de cómo recopilar estos textos tradicionales pues ahora sí que en la lengua nativa, ¿no? ¿Quiénes son los mejores informantes? ¿Las señoras, los viejitos, los niños, los jóvenes? ¿O hay de todo un poco? Más bien depende de como la personalidad de cada quien. Pues hay de todo un poco, pero en mi región, bueno, en mi comunidad y en varias comunidades de la costa, generalmente los que son transmisores privilegiados, como lo hemos llamado, son las personas ya mayores, los tatamandones que llamamos allá, que son personas de edad adulta, que son buenos narradores. Entonces son las personas que te puedan contar pues todo tipo de historia, ¿no? O sea, niños casi no. ¿Qué más te has encontrado? ¿Qué es lo que más frecuentemente te comparten? ¿Cuentos, leyendas, corridos? ¿Qué tipo de materiales orales has estado recopilando? Bueno, en esta región lo que más he recopilado son los géneros narrativos, que es el cuento, la leyenda y algo de corrido más bien. Yo creo que tiene que ver también con la cosmovisión de la región, porque muchas de las explicaciones, ¿no? de lo que ellos consideran importante, creo que lo transmiten, ¿no? A través de, pues, ya sea la leyenda o el cuento. Entonces, los géneros que más he recopilado, pues, es el cuento y la leyenda. ¿Qué personajes o qué valores retratan estos materiales que te hayas encontrado y que digas, bueno, quizá es muy propio de la mixteca de la costa? ¿Te refieres a los personajes? Sí, ¿no? a lo mejor personajes presentes, comunes, que se repiten quizá en una leyenda, pero también lo encuentras en un cuento, no sé si sea el caso. Sí, bueno, allá, te voy a contar algo de mi trabajo de maestría, que trabajé un poco sobre los personajes más recurrentes en la región. Entonces, yo, para hacer mi análisis, reuní a 5 personajes, que son la mujer que pierde a los hombres, que allá le dicen ñacu, mujer del monte, algo así. El diablo, que en la lengua se traduce como cuina. Los tais, que son hombres que heredaron el poder del dios de la lluvia y que son como nahuales, como una especie de nahuales, se pueden convertir en fenómenos climáticos como la lluvia, el viento, el rayo. ¿Y qué más? Son de los principales, digamos. Bueno, sí, ya se me olvidaron los demás, pero sí son como los personajes más recurrentes en la región, y tiene que ver también con lo geográfico, porque a partir, ¿no? de su ubicación geográfica también coexisten, ¿no? algunos seres, ¿no? Por ejemplo, en el mar pues se habla de la sirena, ¿no? Como tenemos montañas, cuevas, pues se habla de los dueños del lugar, ¿no? Ya sea el dueño de la cueva, del cerro, o del monte, ¿no? Que decimos allá. Entonces, como la tradición oral, pues se transmite de generación en generación y es algo que está latente, es decir, es una tradición viva, entonces se conserva, ¿no? Y se transmite. En general, tus estudios acá en el doctorado de literatura hispánica en el Colegio de San Luis,
¿De qué va y qué avance llevas? ¿Qué hallazgos lo platicaste acá en el coloquio? ¿O solo lo estás todavía manteniendo, digamos, ahí un poco en secreto? No, ya estamos avanzando un poco con la tesis. De hecho, yo en la primera mesa del segundo día de actividades del coloquio hablé sobre el motivo del consejo, ¿no? Sobre todo de dos personajes que son los viejos y los animales maravillosos, ¿no? De viejos se trata de un anciano, es más hasta de un viejo rey, pero que en realidad es el diablo, ¿no? También de los animales fantásticos como el caballo de 3 colores, como los peces de 7 colores, que son personajes que aconsejan al héroe o al protagonista llevar a cabo ciertas tareas. Entonces, a través de sus consejos, pues logran llevarlas a cabo, ¿no? Y salen victoriosos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Él es Dagoberto López Castro, está estudiando acá el doctorado con nosotros en literatura hispánica. ¿Y cuál es la riqueza, ya por último, para encontrarse con todos estos expertos? ¿Qué te ha dejado este coloquio? Pues muchísimas cosas, más sobre todo he aprendido muchísimo con los grandes especialistas que vienen de otras universidades, incluso de otros países, ¿no? Pues es un espacio que nos permite dialogar y reflexionar acerca de las formas, ¿no? De las formas narrativas de la literatura de tradición oral. Y pues cada investigador o cada estudioso de la literatura tiene una perspectiva, por ejemplo, desde la antropología, desde la historia o desde la literatura, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero también cada quien maneja un género, ¿no? Ya sea el corrido, el cuento, la leyenda o la lírica, ¿no? Que son... ¿Has encontrado como un material muy viejo, digamos, de 1 siglo, 2 siglos, de estos que has estado recopilando? No, porque como yo trabajo más la literatura de tradición oral, pues como... es lo que está vigente en estos momentos. Vigente y es lo que se transmite de generación de voz en voz, ajá. Entonces yo casi no trabajo con la literatura escrita, digamos, ¿no? Que pueden ser los manuscritos, ¿no? Que ahí se puede fechar, ¿no? Datar y todo, pues ya es otro tipo de discurso. Entonces lo que hacemos nosotros es un discurso, pues netamente oral, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado. Sí. Nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar esta charla en torno al coloquio que se llevó a cabo acá en el Colegio de San Luis del 18 al 20 de octubre. El coloquio Formas Narrativas de la Literatura de Tradición Oral, Bendecir, Maldecir y Aconsejar. Continuamos. Bendecir, maldecir y aconsejar. Es el tema de este octavo coloquio del que les hemos estado platicando. Y bueno, esta última charla que tendremos es con la doctora Daniela López. Ella es investigadora del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis y le agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación. Doctora, muchas gracias, bienvenida. Hola Lidia, gracias por invitarme. Bueno, a ver, cuéntanos, en este coloquio nos han comentado que, bueno, pues se dan cita expertos de diferentes lugares del país, incluso del extranjero, y tú tienes una participación importante en el cierre del evento. ¿De qué va, de qué se trata y por qué es importante abordar este tipo de temas? Bueno, mi participación es en la mesa 5 del día de mañana, es en la mesa de las 12:15, y mi
título de la ponencia es De la leyenda de tradición oral a la literatura de cordel o viceversa, la ciguanaba y el hijo desobediente. Ahora explícanos en términos más concretos, porque tiene un título bien largo. Bueno, yo trabajo ahorita, estoy enfocada a trabajar la literatura popular impresa, específicamente, como sabes, trabajo los impresos de Vanegas Arroyo, esta imprenta popular de finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, casi siempre ahora, las últimas participaciones que he tenido en este congreso de formas narrativas, lo que he tratado de hacer es establecer o poner más de manera explícita esos vínculos, esos cruces que hay entre la literatura popular impresa y la literatura de tradición oral, esa literatura que se transmite de generación en generación, como la leyenda, el cuento, el corrido, no sé, las canciones, etcétera. ¿Porque tuvieron un origen en la imprenta popular o porque son parte de... ¿No hay alguna línea, digamos, específica? No están separadas del todo, sino que hay entrecruzamientos siempre entre la literatura de tradición oral y la literatura impresa, porque una se nutre de la otra, o es lo que hemos encontrado en lo que nos queda para investigar en las literaturas que hemos recogido de la tradición oral, y lo que tenemos que nos ha quedado de los impresos, en este caso de esta imprenta mexicana. ¿Y este es un ejemplo, el tema que estás abordando? Sí, justamente lo que trato de hacer acá es de rastrear esta leyenda de la ciguanaba que han recogido nuestros propios estudiantes ya egresados del doctorado y de la maestría, y hay varios corpus en sus tesis que recogen algunas de las versiones de la leyenda de la ciguanaba, y lo que hago es que localicé en un impreso la presencia de este personaje en un impreso noticioso, una relación de sucesos, así se les denomina, y en su época también se le llamaba ejemplos, porque su función principal era fungir como ejemplo para la población, ¿no? Siempre terminan con un consejo, un consejo moral para la población. De pórtate bien, porque te puede pasar esto. Así. Exacto, y en este caso, en el caso de la leyenda de la ciguanaba, está dirigido o es un consejo moral que lleva implícito un castigo a los hombres viciosos, borrachos, mujeriegos, parranderos, trasnochados. ¿Puedo hacer una síntesis de la ciguanaba, ¿no? La ciguanaba es una mujer que se aparece a los hombres precisamente trasnochados, borrachos, mujeriegos, que andan a deshoras en la noche. Aguas, y se les aparece una mujer vestida de blanco, con cabello largo, casi siempre oscuro, y cautiva a este hombre, lo atrae, y cuando ya lo tiene preso por sus atractivos, cambia su rostro y se convierte en un rostro monstruoso con cara de caballo, y este hombre tiene un impacto fuerte y al parecer casi siempre pierde el conocimiento y termina arrojado, abandonado por la ciguanaba. Cuando despierta está entre matorrales, arañado o en un barranco, ¿no? Algo golpeado o maltrecho, digamos, ¿no? Y ese es como que en síntesis lo que ocurre en esta leyenda, ¿no? Y ¿cuál ha sido, digamos, este encuentro con el hijo desobediente? En este caso, la historia que se narra en el impreso es muy parecida a la del corrido del hijo desobediente. Bueno, está este motivo. En el impreso hay el hijo de 19 o 16 años, no recuerdo bien, va a ir a un baile y vive con sus padres le niegan el permiso para ir al baile y él desobedece, enfrenta al padre y a la madre de manera grosera, altiva, altanera, y dice que no va a obedecer y se va al baile, ¿no? El padre le advierte que va sin su permiso, que algo malo le va a ocurrir, y por supuesto el joven desobedece y se le aparece apenas a unos pasos de su casa, se le aparece en medianoche la ciguanaba. Y bueno, vive todo esto que ocurre en la leyenda, se enamora de esta mujer hermosísima que se le aparece en la noche, y cuando ya está prendado completamente de ella, se transforma en esta mujer horrorosa con cara de caballo. Y en el caso del impreso aparece otro detallito que además de transformarse en este ser demoníaco, sí es el demonio mismo el que está detrás de este personaje, según el impreso, y es el diablo que lo ha engañado y lo arrastra hasta el infierno y
muere y queda penando para siempre en las llamas del infierno. Ese es como que el castigo que el impreso le designa a este personaje, ¿no? Vicioso. Creo que con esto que nos cuentas queda todavía mucho más confirmado la importancia de los impresos, en este caso de Vanegas Arroyo, porque recuperan gran parte de lo que hoy están estudiando todavía, después de más de un siglo. ¿Qué otras cosas has encontrado en estos estudios que tienes específicamente a partir de los materiales de Vanegas Arroyo? Bueno, ahora lo que me interesaba mostrar también en este coloquio es la diferencia que existe, por ejemplo, en esta leyenda, en cómo se recupera en el impreso y cómo se está recuperando todavía hoy en día en la leyenda de tradición oral. Cambia bastante, varían los motivos, varía la función. Por ejemplo, en el caso de la literatura de tradición oral, en la leyenda, desaparece ya el consejo, y el consejo forma parte más bien de una memoria colectiva que se comparte en la población, digamos, donde se transmite esta leyenda. Todo el mundo sabe que la ciguanaba se le aparece a los hombres borrachos, viciosos y mujeriegos. O sea, no está ya explícito en la leyenda, sino es conocimiento, digamos, compartido por la colectividad, pero quedó suprimido de la leyenda, y en el impreso todavía aparece explícito el consejo, aparece todos los, digamos, otros motivos más, además del castigo y todo como concluye, ¿no? Entonces, hay variación, digamos, en lo que va del registro del impreso a lo que tenemos ahora mismo en la leyenda de tradición oral moderna, digamos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de seguirse reuniendo este grupo de expertos en torno a este coloquio de formas narrativas de la literatura de tradición oral en México? Pues yo creo que este coloquio en particular, que ya va por su octava edición, que en realidad han pasado el doble de años, es decir, 16 años, porque es cada 2 años. Es un grupo ya que está creciendo mucho, pero es un grupo que está especializado, de investigadores, estudiantes, postdoctorantes, etcétera, que se han especializado a tal grado en el estudio de la literatura de tradición oral que resulta sumamente ameno reunirse cada 2 años para discutir, dialogar, conversar, intercambiar opiniones sobre estos temas, ¿no? Con puros especialistas, con gente que está yendo a hacer trabajo de campo en diferentes regiones del país, incluso en el extranjero, y intercambiar sus experiencias, intercambiar no sé, las nuevas formas de trabajar o de conceptualizar o de entender algunos de los fenómenos. Entonces, eso enriquece todos los años el encuentro, el nuevo diálogo, o seguir alimentando el diálogo pendiente hace 2 años, etcétera, ¿no? Eso es lo que le hace más rico, que el coloquio da el espacio suficiente para que el diálogo se mantenga, o sea, da un buen espacio para el diálogo en cada una de las mesas, ¿no? Y que sigue despertando el interés de expertos de muchas partes, ¿no? Uh-huh. que se dan cita acá en el Colegio de San Luis. También, como parte del programa de este coloquio, se encuentra el homenaje a Aurelio González y el arte de hacer escuela, Memorias y Palabras. Lamentablemente falleció hace algún tiempo, relativamente reciente, y bueno, él también era uno de los puntualitos, ¿no? Venía a cada coloquio. ¿Por qué es importante reconocer la aportación y la presencia de Aurelio González? Bueno, el doctor Aurelio González fue maestro, creo que de casi todos los que nos reunimos en este coloquio. Aprendimos de él, y además era el maestro que estaba aquí presente en cada uno de los coloquios, abriendo el diálogo, discutiendo, cuestionando, y nos hacía su intervención y su presencia siempre nos hacía reflexionar y profundizar más en estos temas. Entonces sí, es la primera vez que no lo vamos a tener presente, y por eso el homenaje a Aurelio, con mucho cariño, que le hacemos todos sus alumnos, sus después colegas, y que lo queremos y lo apreciamos mucho, ¿no? Entonces, pues sí, para nosotros él sigue estando presente, está su ánimo de diálogo y de debate, está aquí siempre presente, ¿no? Un académico de la UNAM con un enorme prestigio, reconocimiento y valiosísimas aportaciones a varias generaciones en estos temas de estudios literarios, y que bueno, el Colegio de San Luis tuvo el privilegio de contar con su participación en cada uno de estos coloquios que desde 2008 se han estado realizando. Doctora Daniela López, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Lidia, muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa que hemos dedicado a estos
estudios literarios de los cuales siempre aprendemos muchísimo, y estas leyendas y cuentos y coplas que de pronto cantamos o que de pronto nos topamos por ahí con nuestros abuelos o en nuestras comunidades, pues son parte de esta riqueza, de esta enorme legado cultural, histórico, social, que retrata al México que hoy somos. Gracias por su atención, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Recuerde que el programa ya lo puede ver mañana en nuestro canal de YouTube del Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, pásenla muy bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la conferencia Cambios y persistencias en las campañas de vacunación, exploraciones históricas, el 14 de noviembre a las 11 horas en el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Te invitamos al simposio Las Humanidades Digitales y la Historia Pública, Memoria, Identidad y Patrimonio, del 14 al 17 de noviembre en las instalaciones del Colsan, el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Casa Colsan Gilitla Ixtla se encuentra llevando a cabo el ciclo de conferencias rumbo a las elecciones del 2024, con su próxima ponencia el 16 de noviembre a las 18 horas en modalidad híbrida. Inscríbete al correo casa.colsangilitla@colsan.edu.mx. Se realizará la siguiente conferencia del ciclo La Historia Económica en México, el 16 de noviembre a las 19 horas en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí. Te invitamos a formar parte del primer Festival en Defensa del Agua y el Territorio en Zimapán, un evento donde habrá música, talleres, teatro, rodadas y más. Te esperamos el 18 de noviembre desde las 10 horas en la plaza principal de Zimapán, Hidalgo. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.